Muy buenos días, Eloy. Mil gracias. Un saludo fraterno a todos y a todas presentes aquí. Para la Fundación Tierra es de mucha preocupación lo que está sucediendo en el país actualmente. El título del foro, ¿no?, del día de hoy no es casual, ¿no? Esto de tiempos inciertos, la crisis económica, la energética y la ambiental, creo que refleja claramente el tipo de vivencias que tenemos día a día como bolivianos y bolivianas. La crisis en todas sus dimensiones pues está en todo el país, está en Cobija, está en Tarija, está en los municipios y en las comunidades de la Chiquitanía y también en el lago Titicaca, en Potosí, en Uyuni, y está fuertemente marcada por la cuestión económica, ¿no? Y todos ustedes están al tanto de esto. Es más, los bloqueos que tenemos en la esquina son claramente un reflejo de estas crisis. Y creo que está marcado muy claramente por la incertidumbre. No sabemos si el día de mañana el precio del arroz va a valer exactamente igual que anteayer, además de que los precios se han disparado a los cielos, ¿no? ¿Cuánto va a costar un kilo de carne el fin de semana? Es muy probable que suba o que no haya carne. Lo mismo se puede hablar de los pasajes, ¿no?, del transporte. Hoy día, desde ayer, que ya no hay marraqueta en la ciudad de La Paz. Todas estas son expresiones de la crisis económica, que se refleja obviamente en un incremento de precios, pero también en una escasez de dólares y en la variación tan grande entre el valor del dólar en el mercado informal y el valor oficial como tal. Y lo que sucede es que desde hace 10 años nos venimos gastando como país bastante más de lo que realmente ganamos. Los gastos estatales son superiores a nuestros ingresos porque la producción de gas ha disminuido notoriamente. Estamos hablando de una producción actual de alrededor del 30% respecto a hace 10 años como tal. Y esta es solamente la dimensión más vivida desde la cotidianidad por todos nosotros, ¿no? Hay todo un componente de política fiscal y política monetaria que luego vamos a estar discutiendo durante el día. Pero además está la cuestión de la escasez de diésel, que también es medular a la problemática de las crisis actualmente. Importamos el 85% del diésel que utilizamos e importamos también alrededor del 55% de la gasolina. Y esto lo estamos viviendo también cada día y cada noche, en las colas de 4, 6, 8 horas para comprar gasolina solamente en La Paz. Y ni hablemos del sector del transporte pesado, que hacen colas de 3, de 4, hasta 5 días para conseguir el diésel. La dependencia de las importaciones de diésel es muy fuerte y tiene un impacto directo también en la escasez de dólares, ¿no? Porque necesitamos dólares para comprar esos combustibles y ya no tenemos los dólares que antes generábamos por exportar gas. La propuesta desde el Estado es fomentar aquellas actividades que permiten exportar materia prima al exterior y traer algo de dólares de vuelta. De ahí se explica el apoyo a ciegas a las actividades de orden minero, inclusive las ilegales, particularmente en oro, con los impactos ambientales que ello tiene con el uso del mercurio, pero también la apuesta que ya viene hace varios años de ampliar la frontera agrícola y ganadera en el oriente. Y para esto se promueve la deforestación y se promueven los incendios, que obviamente se salen de control, pero que nos han llevado a este año a más de 10 millones de hectáreas quemadas en tierras bajas, particularmente en Santa Cruz y en el Beni. Y por detrás está precisamente esta búsqueda de fomentar la exportación de soya,
de carne de ganado vacuno para generar o reemplazar de alguna manera lo que hemos dejado de recibir por concepto de venta del gas. Y el problema es que esto tiene serios costos ambientales, ¿no? Estamos hablando de 400.000 a 500.000 hectáreas de bosque primario deforestado por año, y ya les decía, 10 millones de hectáreas quemadas en este año, con un impacto directo en cientos y miles de comunidades y familias de tierras bajas que se han visto desplazadas, que han perdido sus hogares, que han perdido sus cultivos, sus sistemas agroforestales, que han perdido sus fuentes de agua, porque el agua se ha contaminado por las cenizas de los incendios. Y a esto hay que añadirle los problemas de contaminación por el uso de agroquímicos, por los problemas que trae también, porque la ampliación de frontera está asociada a un monocultivo, y el monocultivo a determinada tecnología que supone el uso indiscriminado de agroquímicos, que también tienen impactos ambientales en temas de contaminación de aguas. Y ahora últimamente estamos hablando de producir biocombustibles, ¿no? Producir biodiesel a partir de palma africana. Lo de la palma africana no está funcionando, entonces ¿qué se hace? Biodiesel de soya, que era justamente la soya que teníamos que exportar para generar dólares para comprar más diésel. Y ahora esa soya se deja de exportar, se la convierte en biodiesel y seguimos recreando el círculo vicioso y no salimos de la crisis. Claramente la economía está íntimamente ligada con lo que pasa a niveles de producción de hidrocarburos y también con los impactos ambientales. Para resolver la crisis económica hay que considerar los otros dos puntos, y esto es esencial, y por eso es que en el foro del día de hoy planteamos los tres elementos, no se pueden considerar por separado. Y por eso es que el día de hoy abrimos este espacio de diálogo entre la sociedad civil, con investigadores, con ONGs, con organizaciones de productores, con gremios, con expertos, con gente de la cooperación asimismo, porque es hora de tomar al toro por las astas, ¿no? Decir las cosas como son. Estamos entrando a un proceso muy serio de crisis multidimensional, que además de la economía, la energía y el medio ambiente, tiene repercusiones en términos de crisis política, social, de justicia y de democracia en general. Pero hay que asumirlo con seriedad, con una mirada muy clara y oportuna de que es hora de debatir seriamente estos temas, asumir que se nos vienen tiempos muy difíciles e intentar entre todos nosotros encontrar ideas, respuestas para encarar estos retos a mediano y largo plazo. Esta es la pretensión de Fundación Tierra, responde a nuestros objetivos institucionales, buscando siempre fomentar el diálogo y el debate entre todos los actores del país. Y con esto pues solo me queda agradecer a todos ustedes por estar presentes con nosotros, agradecer a nuestros invitados de esta mañana, dos grandes especialistas en sus áreas de trabajo, el doctor Juan Antonio Morales, el ingeniero Álvaro Ríos, que nos van a iluminar con su conocimiento el día de hoy en la mañana. Agradecer a todo el equipo de la Fundación Tierra que hacen posible llevar adelante este foro, y también a la Unión Europea y a la Cooperación Sueca para el Desarrollo, que nos apoyan financieramente en la Alianza por el Medio Ambiente y Territorio. Es un proyecto que ejecutamos con CEGIS y que es el marco de acción para el foro del día de hoy. Que sea un buen día, que en buena hora. Muchas gracias. Económica y desarrollo, porque la estabilidad macroeconómica no es un fin en sí mismo, ¿no? Pero tiene que enganchar con el crecimiento a largo plazo. Los problemas de largo plazo son sumamente importantes. Siguiente, miren,
Ese gráfico es sumamente ilustrativo. La línea de arriba, la línea continua, muestra, ¿no es cierto?, es el logaritmo de los PIB per cápita desde principios de siglo. Como verán, nuestro crecimiento, la pendiente de esa curva nos da la tasa de crecimiento de largo plazo. Y como verán ustedes, el crecimiento del país ha sido sumamente modesto, sumamente lento. Y vamos a atribuir al porqué de ese lento crecimiento un poco más adelante. Las barras indican lo siguiente, ¿no?, que yo creo que es una lección que yo la encuentro siempre sumamente importante, ¿no? Hasta los años 50, el PIB boliviano per cápita no estaba demasiado alejado del PIB latinoamericano per cápita. Cuando comenzamos a trazarnos es en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y tenemos una ligera recuperación en estas décadas, en las dos pasadas décadas del siglo XXI, pero gran parte de nuestra caída se operó en la segunda mitad del siglo XXI, del siglo XX. Ahora, una cosa en la que yo insisto mucho es que las crisis macroeconómicas, tanto la de los años 50 como la de los años 80, fueron sumamente destructivas de la economía. No solamente se expresaron en inflaciones muy altas, sino también en caídas prolongadas del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, una primera lección, anticipándome a lo que va a venir después, es que si no se controlan esas crisis macroeconómicas, los efectos reales, los efectos sobre el empleo, sobre la producción y sobre el bienestar de los bolivianos pueden ser de los efectos negativos de larga duración. Simplemente anticipándome algo que lo voy a decir con más detalle más adelante, la crisis de los años 80, ¿no?, tuvo una duración, yo diría, en términos de Producto Interno Bruto per cápita, de 24 años. Recién hacia el 2006 recuperamos el PIB per cápita que teníamos en 1979. Entonces, eso apunta ¿a qué? A que tenemos que tener muchísimo cuidado con el manejo de las crisis macroeconómicas. Obviamente, ¿no es cierto?, la macroeconomía no es todo, ¿no? Los economistas solemos decir, la macroeconomía no es todo, pero sin macroeconomía no hay nada, ¿no? Entonces es sumamente importante que restablezcamos los equilibrios macroeconómicos. Ahora bien, y como los trabajos de tierra también lo muestran, las crisis del país han estado estrechamente relacionadas con lo que pasaba en los sectores de recursos naturales, ¿no? Entonces, hemos tenido periodos de auge muy ligados a auges de los recursos naturales y periodos, ¿no es cierto?, de caída, también muy ligados a lo que pasaba con los recursos naturales. Un punto sumamente importante, pero que a veces la gente se olvida por lo obvio que es de que los recursos naturales no son infinitos, ¿no? Sí, se puede prolongar su vida, pero al final del día terminarán agotándose. Entonces, es sumamente importante diversificar la economía, no quedar siempre ligado a los recursos naturales, por importantes que sean ellos. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente. Bueno, antes quería decir, vamos a examinar entonces la crisis de los años 50 y rápidamente, pero es importante por sus enseñanzas. Desde los años 40, desde el final de la guerra del Chaco, ¿no?, la inflación había comenzado a subir. Como ustedes se fijarán, ya en los años 40 la inflación era a un ritmo anual de 14%.
Pero vinieron las grandes transformaciones de la Revolución Nacional, la nacionalización de minas, la reforma agraria, ¿no? Que produjeron un terremoto en el sector productivo nacional, ¿no? Primero comenzaré con la reforma agraria. ¿De qué pasó? El sector agrícola boliviano, que era sobre todo en el occidente del país, había permanecido sumamente atrasado, era secularmente atrasado, de muy baja productividad y dependía en gran parte de la mano de obra, casi en calidad de siervos, ¿no? Entonces, vino la reforma agraria y la reforma agraria desorganizó aún más, ¿no?, la producción agrícola de esa época, que ya era baja, ¿no?, y que las tierras, los latifundios eran de muy baja productividad, pero con la reforma agraria, por lo menos en lo inmediato, se desorganizó mucho más la producción agropecuaria, ¿no? Y entonces comenzaron a surgir problemas con la oferta de alimentos. Por el otro lado, la nacionalización de minas había causado un terremoto en la balanza de pagos. Entonces, el gobierno se encontraba sin divisas y sin recursos que pudiesen financiar sus gastos. Entonces, esa combinación de una expansión de problemas por el lado de la demanda creadas por la nacionalización de minas, más la reforma agraria que creaba problemas de oferta de alimentos, produjo un fuerte empuje inflacionario. Además, la política económica de esa época fue bastante desorganizada. Llegó un momento, para ser anecdótico, en que habían 500 tipos de cambio diferentes en el país. Entonces, para importar cepillos de dientes había un tipo de cambio, para importar harina había otro tipo de cambio, y así por delante, ¿no? Entonces, teníamos una situación en que la inflación, como ven ustedes, en promedio, en la década, sube a un 83%. En los peores momentos de la inflación se tuvo 155% de tasa de inflación. Pero no fue solamente eso, sino que al flagelo de la inflación le vino los esfuerzos torpes de controlarla mediante controles de precios, ¿no?, lo que produjo grandes desabastecimientos, y a los problemas de oferta que venían de la reforma agraria se sumó el de los controles administrativos a los precios de los alimentos, que solo producían escasez, ¿no? Y también, ¿no es cierto?, había un control administrativo sobre los tipos de cambio múltiples que terminaron creando un mercado paralelo bollante como es el que tenemos ahora, ¿no? Entonces, ¿no es cierto?, ¿qué es lo cómo se superó esa situación tan complicada? Se superó con un programa muy ortodoxo que sería repetido después con el decreto 2160 en grandes líneas, ¿no? ¿En qué consistió esto? Consistió primero en la unificación cambiaria. Ya no habrían más la multiplicidad de tipos de cambio que se tenían. Un segundo elemento, se puso un freno al gasto público. Un tercer elemento, se puso un freno, algo que es muy importante de mencionar, al financiamiento de los déficits por el Banco Central, ¿no? Cuando el gobierno no tenía recursos, entonces se encontraba que la solución era conseguir créditos del Banco Central, lo que los americanos llamarían, en términos muy gráficos, imprimiendo billetes, ¿no?, que era la manera de financiar los déficits. Entonces, en ese momento, lo que se hace es poner un freno a la expansión monetaria, una gran corrección fiscal, una cosa que ninguno de los otros programas recuperaría, que fue el congelamiento de salarios. Entonces se decide también congelar salarios. Ahora,
Fue el famoso contenido del plan Eder de los años 50. No fue un plan del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional estaba todavía gateando, había sido creado en 1944, no sabía muy bien qué hacer. Esto fue el resultado de esta misión presidida por Jackson Eder, un economista con nombre americano, pero de origen colombiano, que propuso esa solución. Pero saliendo de la anécdota, ¿no es cierto?, lo importante es lo siguiente. No cabe duda que en los años 50, también en los años 50, si bien a Bolivia no le iba muy mal en términos de PIB y de PIB per cápita, era una sociedad muy desigual, ¿no? En la terminología de los nuevos premios Nobel diríamos que era una sociedad extractiva, ¿no? La riqueza estaba muy concentrada en pocas manos, había toda una masa campesina que era prácticamente ignorada. Digo prácticamente, había algunos atisbos de mejorar su situación, pero en gran parte era ignorada, ¿no? No digo que era explotada, era esencialmente ignorada. Entonces, era obvio que había que restablecer los equilibrios sociales. Había una demanda que venía casi desde principios del siglo XX para que se estableciera alguna forma de equilibrio social, ¿no? Pero ese equilibrio social vino al costo de un gran desequilibrio económico. Entonces, un desafío importante que se tiene como país y que se irá a repetir en los siguientes años, en los siguientes episodios, es cómo restablecer los equilibrios sociales a la vez que se preserva la economía, que la economía queda saneada, ¿no? Pero habrá siempre un conflicto, y eso fue muy claro después de la Revolución Nacional del 52, entre el establecimiento de una cierta justicia social que el país lo exigía, ¿no?, y al mismo tiempo preservar los equilibrios económicos. No es una tarea fácil, es un gran desafío. Ahora bien, con el decreto de estabilización de diciembre de 1957, que seguía las recomendaciones del plan Eder, ¿no?, entonces se estabiliza rápidamente la economía, se estabiliza en términos de inflación, ¿no? Ustedes verán que en la subsiguiente década, ¿no es cierto?, en los años 60, la inflación queda en un nivel muy razonable, de 5%, 5,3%, ¿no? Y al mismo tiempo ocurren cambios en el contexto internacional que son favorables para Bolivia, ¿no? Y en eso hay que insistir mucho, ¿no? Los precios de las exportaciones bolivianas, que esencialmente eran de estaño, comienzan a recuperarse. La minería mediana comienza a tomar impulso, ¿no? Comienza después, impulso que continuaría hasta los años 70, ¿no? En los años 70, ¿no?, ocurre una cosa más, ¿no?, que es bien importante. Comienzan las exportaciones de gas a la Argentina en 1972, ¿no? Entonces, y con precios interesantes para los metales bolivianos, y con los cambios en el contexto internacional, Bolivia se vuelve sujeto de crédito, y entonces los bancos privados internacionales comienzan a golpearle las puertas al país, ¿no?, ofreciéndole créditos. Obviamente, ¿no es cierto?, ahí se juntan el hambre con las ganas de comer, y el gobierno rápidamente incrementa su deuda con los bancos privados internacionales, ¿no? Llega ya a finales de la década de los 70, bueno, un punto antes de llegar a la década de los 70,
los años, antes de finales de los años 70. Antes de eso, ¿no es cierto?, teníamos que la inflación ya había tomado de nuevo impulso. Se fijarán ustedes, ¿no es cierto?, que entre el 71 y el 80 la inflación ya era de casi 21% en promedio, ¿no? Entonces, fueron años de inflación. Entonces, cuando habla la gente, dice, bueno, 6%, ya la inflación se está acelerando fuertemente, pero no es comparable con años que fueron considerados buenos para la economía boliviana, ¿no? Entonces, pero, ¿por qué? Porque la economía estaba en crecimiento, ¿no? Entonces, aun si la inflación era relativamente alta, ¿no?, tenía la ventaja de que era una economía en crecimiento. Si ese crecimiento iba a ser sostenible o no, eso es una pregunta abierta. Habían tres elementos, sin embargo, que preludiaban lo que vendría a ser la crisis después. Una muy fuerte expansión del sector público con cantidad de empresas elefantes blancos, ¿no? Entonces, que también se crearon y que fueron en su época debidamente criticados, ¿no? Entonces, el segundo punto es que se dejó de nuevo sobrevaluar el tipo de cambio, es decir, Bolivia se volvió cara en dólares comparada con los precios en dólares de nuestros principales competidores. Tercero, se manejó muy mal la deuda externa, ¿no? Entonces, la deuda que exigía un manejo prudente, la gente pensó que de nuevo, un poco como pasaba con los recursos naturales, que iba a ser infinita. Ya a finales de la década de los 60 comienzan a presentarse los primeros problemas macroeconómicos, además sumados a una gran inestabilidad política. Ustedes se acordarán, ¿no es cierto?, de todas las dificultades que, bueno, algunos no habían nacido, fueron grandes dificultades políticas, gobiernos militares, gobiernos que no tenían mucho sentido de lo que había que hacer con la economía. Se vuelve a proyectos que resultaron ser elefantes blancos como Carachipampa, entonces la fundición de Cuarachuel. Hay toda una serie de problemas que se van creando. Por un tema que yo sé que estando aquí el ingeniero Ríos seguramente nos va a hablar también, se expande la capacidad de refinación, sobre todo en Palmasola, en Santa Cruz, de manera muy, muy importante. A largo plazo probablemente fue ventajoso, en el corto plazo fue costoso. Bueno, entonces, a todos estos problemas estructurales, ¿no?, que vuelvo a insistir, ¿no?, una muy fuerte expansión del sector público. Un segundo punto, que fue el de la sobrevaloración cambiaria, y tercero, ¿no es cierto?, el manejo imprudente de la deuda externa, ¿no?, se le suman los cambios en el contexto internacional. De golpe los Estados Unidos adoptan una política muy estricta para combatir la inflación que se les había desencadenado, ¿no?, y que se les había descarrilado, y entonces toman medidas muy fuertes, una de ellas siendo la principal, ¿no es cierto?, el fuerte incremento en las tasas de interés. En las tasas de interés guía para el mercado americano. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que, bueno, Bolivia no tenía mucha deuda con tasa de interés variable, tenía un poco, pero poca, ¿no? Pero Bolivia ya no accede más a los mercados internacionales de capital, como toda la región, ¿no? Comienza lo que se llamó la década perdida para América Latina. Toda la región sufrió los resultados de ese ajuste de la política brutal de la política monetaria americana, ¿no? Entonces, lo que mucha gente llama la combinación Reagan-Volcker, Reagan siendo presidente
presidente de los Estados Unidos, porque siendo presidente del Banco Federal de Reserva, el Banco Central de los Estados Unidos, tuvo efectos sumamente graves para casi todos los países latinoamericanos. Una notable excepción fue Colombia, pero casi todo el resto de los países sufrieron los efectos de esa política. Entonces, Bolivia, que tenía ya déficits fiscales grandes por la gran expansión de su sector público, además tuvo un cambio de gobierno, ¿no es cierto?, que comienza la democracia en 1982 y las demandas sociales comienzan a aflorar. Entonces, para el gobierno le era muy difícil acceder a los créditos internacionales por el cambio de la política de los Estados Unidos, no por lo que pasaba en Bolivia. En segundo lugar, ¿no es cierto?, no había un mercado interno de financiamiento de los déficits fiscales como lo hay ahora, ¿no es cierto? El mercado para títulos del gobierno, el mercado financiero, era muy, muy incipiente, casi no había nada, ¿no es cierto?, de eso. Entonces no podía. El único recurso que le quedaba al gobierno eran los créditos del Banco Central. Y el Banco Central comienza a imprimir billetes, ¿no es cierto?, sin mayor freno. Se cuenta, para ser anecdótico, que al terminar la hiperinflación tuvieron que llevar los billetes del Banco Central en vagones de ferrocarril para que fuesen quemados en la fundición de Vinto. Entonces, hubo una gran expansión del crédito, tanto es así, ¿no es cierto?, que ya casi en la mitad de los años del doctor Siles Suazo comenzaron a circular cheques de gerencia en vez de billetes, porque el costo de hacer imprimir billetes ya era demasiado caro, era mejor simplemente con cheques de gerencia. Algunos tenemos, como yo tengo, bueno, sería mi mujer, una colección de billetes de la época de la hiperinflación y de los cheques de gerencia, donde habían cheques de gerencia de 1 millón de bolivianos, de 10 millones de bolivianos. Tengo un colega en el Banco Central que había encontrado que se podía tapizar su oficina con esos billetes, que era excelente papel tapiz, ¿no es cierto? Entonces comenzó con eso. Entonces, ¿no es cierto?, tenemos una situación en la que a fallas estructurales viene un cambio en el contexto internacional, ¿no es cierto?, mayúsculo, y Bolivia sufre los efectos de la deuda externa, sufre los efectos muy fuertemente, ¿no es cierto?, muy fuertemente. Al doctor Siles no fue el originador de la hiperinflación, pero probablemente no pudo controlarla adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿qué tienen ustedes? Que en promedio en esa década la inflación estaba por encima de 1000% anual, ¿no? Y luego, ¿qué pasa después, no es cierto?, de eso? Que hubo años, la hiperinflación en el sentido más técnico comienza hacia abril del 84 para terminar en agosto del 85, ¿no?, con inflaciones de 50% mensuales o más, ¿no? Y también llegamos a agosto con una inflación, agosto 85, con una inflación anual por encima de 8000%, ¿no? La situación, además, como había ocurrido en los años 50, hubo esfuerzos de controlar los precios administrativamente, poniendo topes a los precios de algunos alimentos, poniendo un tope al precio del dólar. ¿Qué es lo que pasó? Que esencialmente se desarrollaron mercados negros, ¿no?, mercados paralelos. En el caso del dólar fue el caso más extraordinario. El tipo de cambio paralelo llegó a ser hasta 13 veces más alto que el tipo de cambio oficial en algunos momentos. Además, todo el mundo acudía
a los mercados paralelos, yo me encontré, y entonces estoy confesando que yo también acudí a eso, me encontré en una tienda en la calle General Sanquines, una tienda que era de un exalumno nuestro de la Católica, además, ¿no es cierto?, donde detrás de una puerta blindada se cambiaban los dólares por bolivianos al tipo de cambio paralelo, ¿no? Y allí encontrábamos a La Paz, ¿no?, embajadores de otros países, de otros países, altos funcionarios del gobierno. Llegó un momento en que fue una sinvergüenzura que le hacía reír mucho a Sachs, ¿no?, de que los empleados del Banco Central le habían puesto un escritorio a un cambista para que a fines de mes, cuando ellos cobraban su sueldo, les cambiara sus pesos, que era la denominación, por dólares, ¿no? Sorprendentemente, el Banco Central, que era el que tenía que cuidar que el tipo de cambio no se descarrilara, tenía empleados que sabían que eso era imposible y entonces cambiaban inmediatamente con el cambista, a quien le habían instalado para que haga sus cambios cómodamente un escritorio en el Banco Central. Entonces, la situación era dramáticamente compleja. El problema esencial, ¿no es cierto?, era la inflación, la altísima inflación. Ahora, esa inflación también tuvo efectos en el nivel de ingreso, ¿no? Entonces, el PIB per cápita en esos años de alta inflación cayó en un 14%, un nivel sumamente alto. La gente era 14% menos ingresos tenía como consecuencia de la inflación y de la caída de la producción. ¿Cuáles fueron las...? Bueno, un punto, hay dos puntos que cuando se quiere hacer comparaciones con esa época, para esta época, yo creo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Un primer punto es que la economía era mucho más pequeña que lo que es ahora, ¿no? Es verdaderamente la mitad, el ingreso per cápita de esos tiempos, el ingreso del país de esos tiempos no llegaba a 10.000 millones de dólares, ahora estamos por encima de 40.000 millones, ¿no? Y en términos de cápita es algo similar. Y el otro punto esencial, ¿no es cierto?, que en los años 80 no dependíamos tanto todavía de combustibles importados. Tal vez había algo para hacer blending, para mezclar con la producción nacional, pero no teníamos la dependencia que tenemos ahora de combustibles importados. Vino el decreto 21060, ¿no? ¿En qué consistió el decreto? Yo voy a tratar de resumirlo rápidamente, ¿no?, y no concentrarme más. Primero, la unificación cambiaria. Una vez más, como en 1957, una medida esencial y central fue la unificación cambiaria. Desaparecieron, ¿no es cierto?, el tipo de cambio paralelo y los tipos de cambio múltiples que había en los años 50, no en los años 80. Ahora bien, eso, para sostener esa unificación cambiaria, se aplicó una política fiscal muy estricta, ¿no es cierto?, y una política monetaria que acompañaba a esa política fiscal, ¿no? Empleando un lenguaje sumamente antiguo, decía, no va a haber más emisión inorgánica, ¿no? ¿Qué querían decir? Que no iba a haber emisión inorgánica, que toda emisión tenía que estar respaldada con reservas internacionales, ¿no? Entonces, eso pasó en ese momento y eso fue un punto esencial. Ahora, un elemento crucial del ajuste fiscal, ¿no es cierto?, fue incrementar el precio de la gasolina
hasta poner el litro a niveles internacionales. De 3 centavos del dólar que estaba por litro de gasolina, pasó, fíjense los cambios de magnitud, a 21 centavos por litro de gasolina, ¿no? Eso fue algo extraordinario, ¿no? Los que estábamos en esa época preocupados con la situación económica, siempre pensamos que el financiamiento del plan de estabilización vendría por YPFB, vendría por yacimientos fiscales, petrolíferos fiscales. En realidad no vino por YPFB, vino por los consumidores de lo que producía YPFB, ¿no? Y eso fue un punto bien importante de mencionar, que hay que mencionar. Bueno, la inflación se paró relativamente rápidamente, aunque para llegar a un solo dígito tomaría todavía algún tiempo. Recién, ¿no es cierto?, más tarde se llegaría a los niveles que hemos conocido. El 81, del 91 al 2000 fue todavía de 8,2. Hubo un año, el 95, en el que la inflación fue de 11%, ¿no? Entonces, si bien la hiperinflación se paró, la inflación todavía se mantuvo en niveles relativamente elevados. Bueno, eso entonces fue una cosa dramática. El 21060 fue sin duda dramático, fue muy efectivo. Hubo una oposición laboral y sindical al 21060 que fue relativamente rápidamente controlada, ¿no? ¿Por qué? Porque la opinión pública estaba completamente cansada con la hiperinflación, con el desabastecimiento, y estaba dispuesto a aceptar cualquier medida, por más dura que fuera. Siempre yo decía a un tono de mal chiste, ¿no? Si el doctor Paz Extensoro le pedía a la población que para parar la hiperinflación se pongan de cabeza a las 12 del día, de un día dado, ¿no? La gente lo haría, ¿no? El cansancio era tal con la inflación y con el desabastecimiento que estaban dispuestos a aceptar cualquier medida, por más dura que fuera, ¿no? Ahora bien, la situación en la que vivimos actualmente no es exactamente la misma, ¿no? Todavía no hemos llegado a un nivel de cansancio de la población. No hemos llegado a un nivel de ese nivel. Voy a pasar ahora a lo que es todavía una crisis. No es una crisis que esté completamente desarrollada, pero está en desarrollo, ¿no? Y es la crisis que estamos viviendo ahora, ¿no? Y en los años, Bolivia fue un gran beneficiario del superciclo de altos precios para las exportaciones. Entre el 2004 y el 2014 nos caía como maná del cielo los ingresos por los altos precios de nuestras exportaciones. Se sumaba a eso además, ¿no es cierto?, dos cosas, ¿no?, de que a Bolivia se le había perdonado prácticamente casi toda su deuda, ¿no?, casi toda su deuda externa, en varios proyectos que venían desde los años 80 en varios programas, ¿no? Además, Bolivia se volvió de nuevo sujeto de crédito, ¿no? Entonces, los mercados privados internacionales comenzaron a otorgar créditos a Bolivia. Bolivia se endeuda una primera vez el 2012 con 500 millones, el 2013 con otros 500 millones y el 2017, aun cuando ya se estaba vislumbrando la crisis, Bolivia accede al mercado internacional de capitales y consigue un crédito de $1.000 millones, ¿no? Bueno, entonces, todo parecía funcionar sumamente bien,
Entonces, la economía estaba bollante, el PIB crecía y crecía muy fuertemente, el empleo o el desempleo había disminuido muy fuertemente, entonces las cosas me parecían estar muy bien. Bueno, ya en el año 2012 comienzan a caer los precios de los minerales, ¿no? Pero es una caída relativamente suave. Pero la gran caída viene en el último trimestre del 2014, la gran caída en los términos de intercambio, especialmente por una caída en el precio internacional del petróleo. Y como nuestro gas es dependiente en gran parte del precio del petróleo del West Texas, ¿no? Entonces eso también afectó los ingresos por el lado de los precios. Pero algo que también durante los años de bonanza, y esto me lleva al tema que siempre, que me es recurrente en mis presentaciones, que viene en realidad de un economista australiano que se llama Max Corden, que las crisis se gestan en auges mal administrados. Yo creo que nuestro auge se lo administró muy mal, se expandió el sector público muy fuertemente, se crearon cantidad de empresas estatales, después, por otra parte, ¿no? se congeló el tipo de cambio y se lo dejó sobrevaluar. Tercero, y este es un punto importante que probablemente hay gente que puede explicarlo mejor que yo, y es el hecho de que la administración de YPFB fue muy defectuosa, se sobreexplotó, ¿no? Entonces no hubo reglas de agotamiento óptimo para los yacimientos de gas que teníamos. Ahora bien, si sumamos una caída en los términos de intercambio, si sumamos el hecho de que nuestra producción gasífera comienza a declinar, ¿no? El gobierno, en vez de ajustarse, ¿no? comienza más bien a tratar de compensar esas caídas que llegaron a significar el año 2015 40% de las exportaciones, o sea, inmenso, ¿no? Trata de compensar con mayor inversión pública. Los proyectos de inversión, los programas de inversión pública se vuelven muy grandes, y entonces la situación va declinando, ¿no? Esos proyectos no rinden lo que se esperaba que rindieran y la situación comienza a declinar. Nos llega la pandemia del año 2020, donde se produce, por efectos de la pandemia, una caída brutal en el Producto Interno Bruto, en Bolivia como en el mundo entero. Pero hay una recuperación mundial y nacional el 21 y el 22. Pero ya a fines del 22 se vislumbraba de que la situación era insostenible. Ya no se tenían las divisas, además aparecían ya más claramente, aunque todavía había un balance energético positivo, aparecía de que eso no iba a poder sostenerse, ¿no? Entonces, ya los informes del Fondo Monetario Internacional, a pesar de que Bolivia no tiene acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero se sometía a la revisión de esa economía que se llama el artículo 4, ¿no? Ya decían la situación exige corrección, ¿no? Exige por lo menos dos correcciones. La primera corrección es, ¿no?, hay que reducir el déficit fiscal, ¿no?, que es importantísimo. El déficit fiscal desde el orden del 7% o más eran insostenibles y llegaría un momento en que serían infinanciables, ¿no? Y después nos dicen, ¿no es cierto?, el tipo de cambio, bueno, si se quiere suavizar un poco el impacto del ajuste fiscal, hay que flexibilizar el tipo de cambio, ¿no? Y tienen varias propuestas de cómo flexibilizar el tipo de cambio. Ahora bien, la siguiente, por favor.
bueno, tenemos que una situación que el gobierno, siguiendo incurriendo en déficit, y no teniendo cómo financiarlos externamente ni internamente, comienza de nuevo a recurrir al Banco Central. El Banco Central les financia y ustedes verán la evolución. La línea azul les da la expansión del crédito interno neto al sector público no financiero y la línea naranja les da la caída en reservas, medida en bolivianos, ¿no? Entonces, al tipo de cambio. Como ustedes verán, hay una brecha que se va ampliando. Y esa es una fuente principal, insisto yo, para el... me controlo mi tiempo. 10 minutos tenemos. Es una fuente principal de las dificultades que estamos confrontando ahora. A ver, voy a decir... Siguiente lámina, pues, ¿no? Miren, al principio, la expansión del crédito del Banco Central se efectuaba con las reservas, ¿no? Había suficientes reservas, entonces eso no se reflejaba en precios, se reflejaba en caída en las reservas internacionales. Pero ya surge la crisis cambiaria de febrero de 2023, ¿no? Y la inflación comienza a tomar impulso. No habiendo más reservas, la expansión del crédito del Banco Central, como había ocurrido en los años 50 y en los años 80, comienza a volcarse a precios, ¿no? Entonces, tenemos en la línea azul, tenemos la evolución de la inflación. Se fijan ustedes que la inflación está todavía ligeramente por encima del 6%, pero que hay una aceleración de esa inflación, la inflación anualizada, ¿no? Pero la inflación de alimentos es bastante más fuerte, ¿no? Está casi en 8%. Entonces, el gran temor que tiene mucha gente es que esto vaya a continuar. Entonces, para resumir, ¿no sé, decir esta parte, decir, los orígenes de la crisis vienen desde los años, desde la primera década de este siglo, no son necesariamente obras de los últimos años, ¿no? Hay el problema, muy discutible evidentemente, de cuán bien ha sido manejado YPFB y ese recurso extraordinario que teníamos, que era el gas natural, ¿no? Que es una cosa que hay mucha gente crítica al respecto y yo me encuentro entre ellos, ¿no? Ahora bien, teniendo esa situación, después de la crisis de los términos de intercambio, es decir, de las relaciones precios de exportación a precios de importación, del último trimestre del 2014, esta economía que tenía todavía recursos debía haberse ajustado. No lo hizo, prefirieron postergar el problema con la esperanza de que se arreglen por sí solos. Sí, siguiente, ¿no? Bueno, ¿qué cosas se puede hacer entonces en la coyuntura actual? Yo creo, en primer lugar, que hay que flexibilizar el tipo de cambio. En realidad, hay que liberalizar el mercado cambiario. Un efecto de la crisis que estamos viviendo es que ha surgido no solamente la falta de dólares, pero ha surgido un mercado paralelo, ¿no? El mercado paralelo no es escandalosamente diferente del mercado actual, pero ya hay, el mercado paralelo está en 10 bolivianos 50 contra 6,97, que es el tipo de cambio oficial. Entonces, es una unificación cambiaria. ¿Cómo sostener esta unificación cambiaria y esta liberalización cambiaria para que no se dispare el tipo de cambio? Con una política monetaria estricta, ¿no? Que es simplemente darle cumplimiento al artículo 22 de la ley del Banco Central, ¿no? Que dice que prohíbe los créditos al sector público no financiero, ¿no?
salvo condiciones excepcionales. Un tercer elemento, ¿no es cierto?, es importante que también se flexibilice el mercado de crédito, que se eliminen los techos a las tasas de interés, ¿no?, y las asignaciones sectoriales, haciendo desaparecer esa distinción tomística por Santo Tomás de Aquino entre créditos productivos y créditos no productivos, ¿no? Bueno, después es importante acceder a la cooperación internacional para que puentee la transición, ¿no? Y esto hay que ir al Fondo Monetario Internacional. Yo sé que para muchos es una mala idea o una mala palabra el Fondo Monetario Internacional, pero es la institución financiera que tiene más músculo financiero, que tiene graves defectos, pero también hay una cosa que hay que decir, es que hay que hacer un seguimiento de los cambios que están ocurriendo en el seno del Fondo Monetario Internacional. Después es también importante, ¿no es cierto?, crear un grupo de apoyo a Bolivia, como se tuvo en los años 80 y 90 en los llamados grupos consultivos de París, ¿no? Entonces, eso es una cosa importantísima, ¿no? Les hago notar que después del 21060 fue el apoyo de los países amigos el primero en venir. El Fondo Monetario llegó un año más tarde, ¿no? Bueno, dicen que el Fondo Monetario es la billetera más lenta de Washington, posiblemente es el caso, ¿no? Ahora, después, por último, es bien importante, ¿no es cierto?, el rescalonamiento de la deuda externa, ¿no? Entonces, parte de la solución del 21060 fue por el alivio de deuda externa que se consiguió, ¿no? Ese manejo fue extraordinariamente hábil, ¿no? Mientras el presidente del país vecino, Perú, Alan García, gritaba en todos los techos que no iba a pagar la deuda externa, que era una deuda odiosa, el presidente Feinstein solo, callaron nomás, pero no pagaron, ¿no? Dicen que había un presidente del Banco Central a quien los acreedores lo llamaban y él les contestaba para reclamar el pago de sus deudas, de sus acreencias, y que ese presidente les decía: estamos queriendo, pero no estamos pudiendo, ¿no? Entonces, era la situación en la que se está. Entonces, yo creo que va a ser también bien importante tomar el tema de una reprogramación, un rescalonamiento de la deuda externa. Bueno, quiero decirles, ¿no es cierto?, que todo esto está muy bien, pero no es el fin de la historia, ¿no? El fin de la historia es cómo reanudar el crecimiento, cómo retomar el crecimiento. Y ahí yo tengo algunas ideas, ya que el tiempo se me está acabando. Primero, yo creo que no podemos desdeñar nuestros recursos naturales, ¿no? Tenemos, sobre todo que con los cambios internacionales, ¿no?, con la sustitución de energías fósiles por energías renovables, hay una demanda acrecentada por metales, por tierras raras, ¿no es cierto?, obviamente por litio, ¿no? Entonces yo creo que esos sectores no hay que desdeñar, y que hay que abrirse a la inversión extranjera, porque la explotación de esos recursos necesita, de esas riqueza natural, necesita muchos recursos, ¿no? Y hay que hacerlo, ¿no es cierto?, con empresas, idealmente, no digo que se vaya a cumplir siempre, con empresas internacionales de prestigio, no con porque hay empresas internacionales piratas también, pero hay que hacerlo con empresas internacionales de prestigio y de buena reputación, que están interesadas además en preservar su reputación, con sus accionistas y con el público. Y eso es un punto bien importante. Ahora, claro,
¿Es fácil eso? No, la respuesta no, ¿no? Segundo lugar, ¿no es cierto? Yo creo que hay que pensar en más productos, pero más intensivos en capital humano calificado, ¿no? Tenemos posibilidades, ¿no es cierto?, en manufacturas, lana de llama, lana de algodón también, ¿no es cierto?, y en tejidos de llama y de algodón, pero necesitamos, ¿no es cierto?, que sean de muy buena calidad para ir a mercados muy exigentes en esta materia, ¿no? Tenemos también las posibilidades con orfebrería de estaño y de plata, de pewter, ¿no? Es posible, pero tienen que ser cosas de muy buena calidad. Fíjense, por ejemplo, en el caso de nuestros vecinos peruanos, Camuso tiene una empresa, tiene productos de orfebrería de una gran calidad. Nosotros tendríamos que competir con eso. Una vez más, es importante eso. También, ¿no es cierto?, tenemos que competir, ver las posibilidades que tenemos en nuestro sector agroindustrial, pero siendo mucho más cuidadosos que lo que hemos sido hasta ahora con la preservación del medio ambiente, ¿no? Eso yo creo que es absolutamente central. Bueno, quiero terminar, una vez más, ¿no es cierto?, vale la pena referirse a lo que pasó en los años 80. Una vez promulgado el decreto 21060, a las pocas semanas, en octubre del 85, ocurrió un derrumbe del precio del estaño, ¿no? Además, se vislumbraba ya que las ventas de gas a la Argentina podían terminar, como que efectivamente terminaron a principios de los años 90. Entonces, un consultor del Banco Mundial, el señor David Morawetz, envió, que yo creo uno de los documentos más influyentes en este país, ¿no?, que llevaba el título "Después de estaño y de gas, ¿qué?", ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué iba a producir Bolivia? Y él fue el que impulsó mucho el tema de las tierras bajas del este en Santa Cruz, ¿no?, y la expansión de la frontera agrícola con cultivos de soya, ¿no? Si fue una recomendación acertada, solo el tiempo le dirá, pero el hecho es de que se trató de sustituir el faltante que teníamos en el estaño y en gas que se preveía que iba a terminar el gas del 92, ¿no?, con la agroindustria, ¿no?, sobre todo con los cultivos de soya. Bueno, quiero terminar diciendo, ¿no?, que el contexto institucional es absolutamente esencial. Yo creo que el hecho de que hayan dado el premio Nobel a Acemoglu, Johnson y Robinson pasa una señal muy grande en la importancia de las instituciones. Y una institución sumamente importante, ¿no?, en la cual los tres autores insisten, es en la importancia de buenos derechos de propiedad privada, ¿no? Obviamente esto no quiere decir que la propiedad privada se extienda a latifundios improductivos, yo creo que está lejos de su mente, ¿no?, pero al hecho de que medianos productores puedan contar con derechos bien asentados, ¿no?, y que tengan interés en innovar, en innovar. Un último tema que yo creo que que me olvidé mencionar es que con los cambios en la tecnología, el sector de servicios puede tomar un gran impulso. Bueno, uno que no es demasiado intensivo en tecnología, que es el turismo, pero hay que desarrollar una infraestructura adecuada para recibir turismo. Otro que sí es muy dependiente de la tecnología es el teletrabajo, ¿no?, que puede hacer, ¿no es cierto?, que muchos de nuestros compatriotas encuentren, sin tener que salirse del país, encuentren empleo. Yo tengo
en mi propia familia a 2 personas que hacen eso, hacen trabajo, hacen casi todo por teletrabajo. De más en más, además, las conferencias como estas se organizan a través de métodos de telefonía y computación. Voy a terminar porque se me venció el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Me dieron 50 minutos, espero que no los haya aburrido. Muchísimas gracias, le decimos al doctor Juan José Morales. Yo creo que los problemas están muy bien definidos. Hay un problema de tipo de cambio, hay un problema con la disponibilidad de combustibles y el subsidio a los combustibles, ¿no? Ahora, el apoyo internacional va a ser, me temo, siempre condicionado, ¿no? El apoyo financiero. Bueno, obviamente el Fondo Monetario tiene su recetario, pero aún la mayor parte de los países que pudiesen cooperar a Bolivia pueden exigir, ¿no es cierto?, un acuerdo previo con el Fondo Monetario Internacional. Esa fue nuestra experiencia el año 86, que aun si el fondo tardó muchísimo en llegar, ¿no es cierto?, muchos países dijeron, vamos a continuar con nuestro apoyo a Bolivia siempre y cuando, ¿no?, tengan un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo quería mencionar una cosa que se me escapó por los límites de tiempo, que hay una institución latinoamericana que yo no sé por qué, a la cual no hemos recurrido, que es el Fondo Latinoamericano de Reservas, el FLAR, que tiene sede en Bogotá. El FLAR, el Fondo Latinoamericano de Reservas, nos apoyó en 1987. En realidad el FLAR ha apoyado solamente a 2 países, Ecuador y Bolivia, pero habría que pensar en eso. Me alegro que haya planteado esa pregunta, que es sumamente buena y sumamente importante, ¿no? Yo creo que lo que pasa con el oro es efectivamente escandaloso, ¿no? Entonces, el año pasado habíamos exportado por 46 toneladas de oro, ¿no? Este año, con datos hasta el primer semestre de este año, nuestras exportaciones de oro son de 7 millones, ¿no? A eso le sumaremos otros 7 que ha comprado el Banco Central, entonces tenemos 14 millones. Si duplicamos para anualizar, ¿no?, tendríamos 28 millones, estaríamos muy lejos de los 46 millones de dólares de oro que exportamos. ¿Qué es lo que está pasando? Aparentemente en las exportaciones de oro del año pasado había oro peruano que para gozar de facilidades tributarias se lo vendía en Bolivia y se los exportaba. Y ahora parece que está sucediendo al revés, ¿no?, que como hay el problema del tipo de cambio tan desalineado con el tipo de cambio paralelo, ya no está viniendo ese oro peruano y nuestros productores nacionales están sacando el oro al Perú, ¿no? Además, con todas las cosas todos los costos que usted acertadamente menciona, con un daño enorme al medio ambiente, con uso intensivo de mercurio, con un daño a las poblaciones indígenas que es muy, muy sustancial, ¿no? Entonces hay algo que... Ahora, ¿cómo controlar esa minería informal, esa minería de subsistencia? Es un problema bien complicado, tanto más que los precios internacionales del oro están en niveles espectaculares, están casi en $2.700 la onza Troy, ¿no? Entonces, la tentación de que mucha gente entre al negocio del oro es presente, ¿no? Ahora, yo estoy convencido de que el país debería recuperar ese oro, pero tiene que hacerlo
no con policías ni con métodos administrativos, fijando con la unificación cambiaria. Yo creo que una de las ventajas de tener un solo tipo de cambio sería de que de nuevo el país podría beneficiarse con ese oro, que ahora ni fiscalmente, ni en términos de balanza de pagos nos beneficia, y que más bien produce grandes daños al medio ambiente y a las comunidades aledañas, ¿no? Entonces, eso es. Cuando yo hablaba de minería, ¿no? Pienso siempre en una nueva minería, ¿no?, que sea más amigable con el medio ambiente, ¿no?, y que tome muy en cuenta a las poblaciones circundantes, ¿no?, que es un poco lo que se está haciendo en muchos países, ¿no?, y a eso hay que volver, ¿no? Un punto, y con eso, perdónenme que me extienda, que no mencionaron, es tener un programa de estabilización coherente. Tiene que proteger a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Fíjense, para retomar el ejemplo de lo que se hizo el 85 y el 86, se creó el Fondo Social de Emergencia para tratar de atenuar un poco las penas que podía causar el programa de estabilización. Todas las medidas que yo les mencioné hace un momento tienen costo social. Sería engañar decir que no tienen costo social, pero entonces ahora el gran desafío es cómo atenuar, ¿no es cierto?, ese costo social. Muy buena pregunta esa también. Yo me acuerdo haber discutido con el Premio Nobel de Economía, el profesor Stiglitz, que en un auditorio de empresarios, ¿no?, les dijo algo que era música para sus oídos, decir que se gasten las reservas internacionales rescatando a las empresas que están con dificultades, ¿no? Yo le salí al frente y le dije, no, la situación de reservas es muy delicada y hay que preservarla, ¿no? Es cierto que en los años 88, 89 tuvimos un fenómeno natural muy grave, una sequía muy grave que afectó sobre todo al departamento de Santa Cruz. No solo al departamento de Santa Cruz, afectó a todo el país, pero sobre todo Santa Cruz. Además, y eso me olvidé mencionarlo, en enero del 99 hubo la devaluación brasileña, y la devaluación brasileña nos afectó, no a nuestro sector formal, pero sí a nuestro sector informal. En Cochabamba se había desarrollado una industria boyante de la confección, ¿no?, que le fabricaban fabricaban blue jeans de la marca que quieran ustedes, ¿no? Y eran esos blue jeans, se vendían sobre todo en contrabando de exportación al Brasil, ¿no? Y entonces, luego de la devaluación, eso ya no era más negocio. También se había desarrollado una industria de servicios importante para acoger a los estudiantes brasileños en 3 departamentos, en Santa Cruz, Cochabamba, en 3 ciudades, en Santa Cruz, Cochabamba y Sucre, ¿no? Luego de la devaluación brasileña, ¿no?, los estudiantes se fueron. Bolivia ya era demasiado caro para ellos, ¿no? Entonces, tenemos esa situación. Yo creo, ¿no es cierto?, que yo tomé la decisión correcta de decir, vamos a tratar de mantener nuestras reservas lo más que podamos. No hay que olvidarse que las reservas son la garantía última del tipo de cambio fijo. Ahora es cierto que el tipo de cambio del bolsín fluctuaba, pero con pequeñas devaluaciones en 1 centavo, 2 centavos, máximo 3 centavos por semana. Entonces, si perdíamos las reservas, hubiésemos tenido que aumentar el ritmo de esas mini devaluaciones, lo que probablemente iba a tener consecuencias negativas en ese momento. ¿Cómo se salvó la situación? Los productores
consiguieron de los bancos reprogramaciones de sus créditos que por lo menos les aliviaron la situación temporalmente. Y vino a nuestro rescate, ¿no es cierto?, el superciclo de altos precios que comenzó el 2004. Para el 2013, el segundo semestre, ya la situación estaba mejorando. Idealmente tendríamos que cambiar de modelo, ¿no? Tenemos el hecho de que toda la historia boliviana ha estado salpicada de auges y caídas, de lo que pasaba con sus recursos naturales, demasiado dependiente en su riqueza natural, pero tampoco yo creo que hay que desdeñar. Yo creo que es muy importante, ¿no es cierto?, aumentar el capital humano de este país, mejorando los niveles de educación. Yo pensaba, por ejemplo, que hay chances para la manufactura, pero con una manufactura de calidad, ¿no? Y esa manufactura exige grandes competencias de parte del personal que la prepara. Con relación al turismo, yo creo que hay grandes posibilidades, pero hay que tener la infraestructura para acoger a los turistas extranjeros, ¿no? Comenzando por el transporte y los vuelos, ¿no? Es escandaloso lo que tenemos con los vuelos. A La Paz casi no llegan las compañías aéreas. Pero también en materia hotelera creo que tenemos bastante infraestructura, pero digamos, todavía hacen falta algunos servicios y sobre todo, ¿no es cierto?, hace falta tranquilidad política, ¿no? Gente que viene por 2 o 3 días al país dejando su trabajo, ¿no?, y donde tiene que regresar perentoriamente, necesita obviamente que pueda hacerlo en los términos en que ellos pensaban hacerlo. Quiero decir, ¿no es cierto?, de que yo creo que el turismo tiene un gran porvenir en este país, pero en el mejor de los casos serían 3.000 millones de dólares. Eso es la mitad de lo que exportábamos en gas natural el año 2014, ¿no? Entonces, hay todavía lugar para otras cosas más, otras actividades, ¿no? Y por último, vuelvo a insistir, ¿no es cierto?, hay posibilidades en otros servicios. Yo siempre he quedado sorprendido de saber que ingenieros bolivianos, petroleros o mineros eran demandados en el extranjero y muy demandados, ¿no? Entonces, el país podría ofrecer servicios de ingeniería petrolera, minera y otras ingenierías a otros países. En medicina tenemos centros de médicos de reputación internacional. Yo quedé sorprendido en Cochabamba de que chilenos venían a hacerse curar en Cochabamba porque se tenía un gran centro de cirugía cardiovascular. Entonces, el tema está, una vez más, ¿no? Si queremos un cambio de modelo, insistir en el capital humano y en la formación de nuestra gente. Yo mencionaba en mi exposición que el precio del oro internacional está con precios espectaculares, ¿no? En lo que va del año ha aumentado más del 33%. ¿Y saben ustedes quiénes son los grandes compradores de oro en el mundo, ¿no? No son los orfebres, no es la industria, son los bancos centrales, ¿no? Entonces, lo que mucha gente se esperaba a que el yuan chino vaya a reemplazar el dólar como reserva internacional, no está sucediendo. Los bancos centrales están volviendo a lo que era el siglo XIX, ¿no es cierto?, a sostener grandes reservas de oro, y los grandes compradores son los compradores de oro. Ahora, con precios internacionales tan altos, la tentación es muy grande
de que salga el oro. Entonces, administrativamente yo veo sumamente difícil que se pueda controlar la salida del oro, ¿no? El Banco Central de Bolivia ahora ha tratado de hacerlo sin mayor éxito, tanto más, ¿no es cierto?, que el volumen no es muy grande y entonces fácilmente el volumen que tiene alto valor no es muy grande, entonces se puede sacar fácilmente, ¿no? La gente sacaba hace tiempo hasta en sus estómagos, ¿no? Entonces es sumamente difícil eso. Yo creo que la solución para el caso del oro, bueno, uno hay que combatir con mucha energía la minería informal, la minería ilegal, ¿no? Eso implica, ¿no es cierto?, reglas claras para las cooperativas y el abuso del medio ambiente que están haciendo, eso, y el otro es fijar un tipo de cambio que sea correcto. Es cierto que con tasas de interés bajas, con buen tipo de cambio, eso fomenta la producción, eso no cabe duda, pero el problema es cuán sostenible y cuán duradero es, ¿no? Entonces, el tipo de cambio múltiple, ¿no?, que tiene varios defectos, además de que es un indicador de inflación, ¿no es cierto?, conduce a una mala asignación de recursos y a una distribución perversa del ingreso. Es la gente más informada la que se avantaja más con el tipo de cambio paralelo. Yo sé, ¿no es cierto?, que en la situación actual hay gente que está ganando muchísima plata dejando el tipo de cambio paralelo. Pasa lo mismo con el crédito. El crédito, ¿no es cierto?, que si es muy bajo, bueno, lleva a la famosa idea, al famoso dicho que lo repiten los mismos banqueros, que mejor que un banco amigo es tener un amigo en el banco, ¿no? Entonces se presta a muchas utilizaciones que son de baja productividad, mientras que un buen tipo de cambio, una buena tasa de interés promueve el ahorro y sobre todo da lugar a una mejor asignación de recursos.